Ok, vamos a iniciar este video. La verdad es que lo he intentado de varias formas. Em, Tengo yo un guión en el que anoté las razones por las cuales, eh, pienso yo, no estás mejorando tu dibujo. Pero cuando lo leo se siente muy poco natural. No quiero que sea ese el estilo de mi canal. A lo mejor si yo tuviera la capacidad de poder conversar como otros creadores lo hacen en sus videos, está bien, pero como yo no soy un creador de contenido en realidad, no me interesa hacerlo, solo me interesa ser un ilustrador y hago esto para, por un lado, ir ¿cómo se dice? Documentando mi proceso, lo que voy aprendiendo, también algo de mis razonamientos. eh, Tal vez llevo una vida muy solitaria, pero el hablar solo sin una cámara es como sinónimo de locura. Así que por último, con una cámara se siente un poquito más natural y no tan antinatural. Bueno, la idea es que en este video voy a hablar de las 5 razones que te impiden mejorar tu dibujo y cómo solucionarlas. Así que vamos a partir con la razón número 1. Practicar sin intención. La razón número 1 de practicar sin intención es porque, aunque llenes cuadernos con círculos, líneas, practiques achurado, practiques perspectiva, anatomía, lo que sea, sin enfocar tu mente, que es tu principal instrumento de dibujo, porque es, según mi opinión, y no solo la mía, pero el dibujo es 80% mental y solamente 20% mecánico, por decirlo de alguna forma. Obviamente tu cuerpo necesita aprender ciertos movimientos mecánicos, acostumbrarse, pero la principal herramienta de dibujo no es el lápiz digital o lo que sea, sino más bien tu mente. Entonces, si tú practicas, pero estás pensando en tus deudas, en tu relación amorosa, en los problemas con tus padres, tu familia, en general en la vida o en la inmortalidad del cangrejo, como se dice por aquí, el avance no va a ser tan significativo. O sea, obviamente, si tú practicas un círculo, lo practicas 10.000 veces, serás bueno haciendo ese tipo de círculo, pero no vas a aprender a hacer otros círculos, porque solamente va a actuar tu memoria mecánica o muscular, donde vas a hacer el círculo una y otra vez. Pero en cambio, si estás concentrado, si estás con intención, si buscas documentación al respecto y aprendes que tienes un eje menor, un eje mayor, ¿cierto? Al hacer una elipse o un círculo, que lo puedes hacer en perspectiva y profundizas en ello, si estás realmente concentrado en lo que tienes que hacer, va a ser mucho más productivo y a la larga vas a obtener un mejor resultado. Te vas a dar cuenta de que la intención es la clave para lograr avanzar. Al principio a lo mejor no lo vas a notar, es importante que documentes tu avance, que anotes, que tomes nota, dibujos, puede ser en una aplicación en el celular. Yo trabajo con 2 aplicaciones en el celular básicamente. Una es Dynalist, voy a colocar por aquí en alguna parte o en la descripción de este video los enlaces, como dicen los youtubers. Y el otro es un programa súper bueno que se llama Notion, que es gratuito. Antes trabajaba con Evernote, pero Evernote se puso muchas restricciones al formato gratuito, al formato free. Y la verdad es que cuando un programa empieza a ponerme demasiadas trancas para obligarme a pagar, cuando siento que sus funciones básicas son más que suficientes, es hora de buscar otro programa. Y hasta ahora, hace un par de años que uso Dynalist, que es un programa que me permite anotar básicamente texto. Voy a mostrar aquí, a ver. Aquí. Este programa. Dynalist solo me permite almacenar texto, pero también jerarquizarlo como un árbol. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo ideas de libros para colorear, tengo ideas para libros infantiles, tengo... en la versión gratuita tiene un poco restringido los favoritos, pero la verdad es que a un máximo de 5
Y si tienes más de 5 favoritos, entonces tampoco tiene mucho sentido. Así que para mí es más que suficiente. Yo cuando tengo una idea para ilustrar y no tengo tiempo para tomar otra nota, voy en el taxi, en el colectivo, la micro, como decimos aquí, en la liebre, en el bus. Y necesito anotar esa idea, una para que salga de mi cabeza y ya no me moleste más. Y lo segundo es para dejar algún registro de ella. Lo anoto aquí, por ejemplo, en ideas para ilustrar. Por ejemplo, dibujar vagabundos como reyes y príncipes, personajes de películas o series. Coloqué un ejemplo, el juego del calamar. En ese momento se me ocurrió. El mundo donde el dinero no vale nada, solo el karma y el dharma. Entonces, en algunos que tienen más profundidad, como por ejemplo ilustrar a las gallinas en su gallinero sentadas alrededor de una estufa, algunas tejiendo mientras ponen sus huevos, otras leyendo y otras conversando, una escena hogareña pero dentro del gallinero. Entonces, una gallina saliendo de la ducha, un par de gallinas jugando a las cartas, una mamá gallina rabiando con sus polluelos, una escuchando música, una durmiendo, una gallina tejiendo. Esto además lo voy profundizando en el tiempo. A veces solamente anoto una parte y después le voy agregando más cosas. Esto me permite que nunca me quede corto de ideas, además. Entonces es importante ir registrando tu avance. En el caso de Notion, yo aquí tengo, por ejemplo, un libro que algún día me gustaría escribir, porque hay una cosa que yo considero que es algo que siempre da vuelta en mi cabeza, y es que tienes que convertirte en el cambio que quieres para el mundo. O sea, tú no puedes esperar que el mundo te dé aquello que el mundo no tiene para darte. Si tú tienes una idea, tú tienes que ser esa idea, tú tienes que ser ese cambio. A lo mejor para ti, o sea, siempre va a ser útil, pero no va a ser a lo mejor 100% útil como algo que ya estuviera construido. Pero va a haber alguien después de ti que va a agradecer que construiste aquello que en tu momento te pensaste o sentiste que no existía. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 101 consejos para artistas autodidactas. Entonces voy anotando todos los tips, los títulos. A mí me pasa una cosa que yo siempre escribo en inglés algunas cosas y otras en español. Es un poco snob de mi parte, no es que yo me sienta gringo ni nada, sino que hace muchos años que aprendí a leer inglés, creo que tengo una comprensión en inglés bastante elevada, pero mi inglés hablado es horrible, es como si tuviera un chicle pegado en la boca que no me permite hablar. Entonces, pero por alguna razón a veces yo pienso en inglés o pienso en español. Muchas veces sé y entiendo perfectamente el concepto en inglés y me cuesta entenderlo en español. Perdón, porque lo he leído constantemente en artículos, en libros y lo he visto en videos. Entonces, por ejemplo, una de estas ideas, de estos tips, es Find Your Tribe o encuentra tu tribu. Busca comunidades donde existan personas que estén en la misma búsqueda tuya. Yo estoy en dos academias, o sea, una academia y una escuela. Una en la academia de Alicia Mas, Ilustrabook, Alicia Mas y Antonio Mas, los hermanos, que es genial. O sea, yo les voy a dejar el enlace de debajo y les aconsejo completamente, plenamente el inscribirse, porque la verdad es que por el costo mensual, que es bajísimo, a lo mejor para personas como yo, por ejemplo, que llevo más de un año sin ganar un peso, 20 euros o 21 euros es una cantidad elevada, pero la verdad es que si pagas Netflix, por ejemplo, que es muy similar a eso, estás perdiendo tu dinero con algo que no te va a rendir en nada. Y la academia, te aseguro que va a hacer una diferencia si te lo tomas en serio, si te enfocas. Yo soy un gran coleccionista de cursos en línea a través de la piratería. Como informático, yo vengo del mundo de la informática, así que tengo conocimientos y acceso a miles de cursos. Tengo un disco duro externo aquí con miles de cursos de doméstica, Creana, 21 Draw, Paper Monster. Y la verdad es que he visto muy pocos, algunos muy buenos, pero he visto muy pocos. Algunos no me entregan mucho, 1 o 2 conocimientos que me han aportado, pero la Academia de Alicia es genial porque estás en contacto con otros ilustradores. Yo tengo normalmente conversaciones con ilustradores de España, de Argentina, conversé un día con un ecuatoriano que vive en Portugal. Todo eso es altamente motivante, es altamente gratificante. Además te ayuda a saber que no estás solo, que
las dudas que tú tienes, las cosas que te hacen sentir que no vales, por ejemplo, son las mismas dudas que tienen gente que tú perfectamente admiras, o gente que en tu visión, de tu punto de vista, de tu carrera, sientes que tú estás un poquito más adelante y entiendes también por la frustración que está sintiendo otra persona y dices, bueno, yo estaba hace unos meses, hace un año estaba en esa misma posición y ahora tengo otros nuevos desafíos, pero se pueden superar. Así que eso es impagable. Y la otra academia en la que estoy, mi otra tribu, es la escuela de Concept Art de Jan Fraisse. Es otra dinámica. En la de Illustra Group es específicamente de personas que quieren ilustrar libros infantiles, que es mi objetivo. En el de Concept Art de Jan Fraisse es más que nada aprender las bases del dibujo. Como autodidacta tengo muchas falencias, muchas falencias. Ser autodidacta, según mi visión, no es una virtud, es más bien un defecto, pero se puede corregir. Si aplicas, se puede corregir, si aplicas intención, si te pones serio al respecto, si te pones ingenieril, si te pones a buscar realmente información de la manera más precisa, concreta, profunda. Si no entendiste una cosa, busca otro, habla con tus colegas. Si yo le mostrara el chat de la escuela de Jan Fraisse, pestañeas y hay 50 mensajes nuevos. Y de todos los temas, si te das cuenta además que no estás solo y que no importa la edad, que es, por ejemplo, para mí siempre fue una tranca el tema de la edad. Pensar, soy un hombre de 53 años y que abandonó su carrera en la informática, que no era una carrera mala, yo ganaba bastante dinero con ello, pero ahora estoy tratando de lograr mi sueño gracias al apoyo de mi señora, que sin ello probablemente no podría hacer lo que estoy haciendo. Así que, como les digo, el primer punto para poder avanzar es necesariamente enfocarse, y para eso existen un montón de herramientas, y sobre todo debes conocerte a ti mismo. Una de las cosas fundamentales para el crecimiento, tanto interior como el crecimiento artístico, es el conocerte a ti mismo y el no engañarte, el no mentirte. Un amigo mío de la infancia o de la adolescencia decía cagarse en defensa propia. Trata de evitar eso. O sea, si tú sabes que algo que no te va a resultar porque normalmente te estás boicoteando. Un ejemplo. Yo vengo del mundo, en el caso del arte, antes de la informática yo intenté ser pintor, fui miembro de la Asociación de Pintores y Escultores Chilenos, la APECH. Era un logro, pero era relativamente sencillo porque en regiones era menos exigente y ellos estaban buscando miembros. Y aunque yo dibujaba bien, no era feliz. No era feliz porque en Iquique que es la ciudad donde yo vengo, se da mucho el hiperrealismo. Y a mí me encanta el hiperrealismo. Pero hay una diferencia entre lo que a ti te gusta y lo que realmente quieres hacer. Y aprender esa diferencia puede lograr una gran diferencia en tu carrera. O sea, me valga la redundancia. El saber, el comprender que hay cosas que a ti te gustan y hay cosas que a ti te gustaría hacer, te llega a volar la cabeza, te abre un mundo de situaciones, te logra determinar, ¿no es cierto? Te logra hacer ver en qué es lo que estabas fallando. Yo durante años le culpé a la sociedad y a los demás de yo haber abandonado el mundo de la pintura y del arte, porque todo el mundo me decía que no me iba a ganar la vida con eso. Pero en el fondo, hace muy poco me puse a reflexionar al respecto, y así como yo siempre digo que es como una ducha de agua fría cuando se abre esa comprensión mental que te dice, así como que se abriera la nube del cielo y cayera un rayo sobre ti y Dios te dijera, esta es la explicación de por qué sufrías. Yo sufría no por la sociedad, que era un factor, pero podía haberme perfectamente ganado la vida porque mis amigos se ganaban la vida con su pintura, sino porque el hiperrealismo no me acomodaba a mi manera de ser. Yo, si me demoro más de una semana en algo, en un solo objeto, en un solo proceso, en una sola obra, es altamente probable que lo abandone. Entonces, llegar a conocerme a mí mismo y saber que eso es una realidad y que puedes intentar cambiarla, puedes hacer muchas cosas para cambiar esa característica. Tú tienes 100% de poder sobre ti mismo.
Sobre lo demás, que ese es otro conocimiento que obtuve después de una gran crisis que tuve hace ya 15 años, sobre los demás, sobre lo que pasa afuera, tú no tienes ningún poder, cero poder. Pero sobre lo que pasa dentro de ti, y por ende lo que puede llegar también a reflejarse en tu mundo exterior, tú tienes 100% de poder. Entonces tú puedes cambiar lo que quieras, pero si ves que estás luchando contra algo que no has encontrado todavía la herramienta para resolverlo, haz lo que puedas. Y una de esas cosas es adaptarte, que esa es la otra gran habilidad de la evolución de las especies y del ser humano en particular. Adáptate. Entonces yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el hiperrealismo, pero el hiperrealismo no es algo que yo quisiera hacer. A pesar de eso, cuando estaba en este proceso de conocerme mejor a mí mismo, ¿cierto? Aprovechando la pandemia y el hecho de que me vine a vivir en una parcela muy lejos de donde podía yo hacer ejercer mi profesión, entonces me puse a buscar maneras de contrarrestar o aprovechar en cierta medida esa falencia, digamos, esa incapacidad mía de hacer algo por más de una semana. Y empecé tímidamente a trabajar en tinta china. La tinta china se secaba súper rápido y con un poco de esfuerzo, ¿no es cierto?, y un poco de aplicación, yo podía lograr resultados similares a lo mejor a lo que era el hiperrealismo, aunque en ese momento en estricto blanco y negro. Entonces fui haciendo algunas pruebas. Este es un retrato, por ejemplo, un autorretrato mío. Que tiene varios errores, lo hice en una tarde. Entonces fui aprendiendo que yo podía aprovechar esa característica y en poco tiempo obtener buenos resultados. Por ejemplo, este es uno de los resultados que me dejó medianamente contento y no me tomó más de un día de trabajo. Entonces después, pensé después en avanzar un poco más, pero me di cuenta además que habían cosas que a mí en realidad me interesaban mucho más que hacer este hiperrealismo. Este es uno de los que me gusta harto, desde el 2018. Y en realidad es que el hiperrealismo no le aporta nada a la narrativa. Y a mí lo que me interesa es la narrativa, es contar cosas. De hecho, hace poco, recordando la única entrevista que alguna vez me hicieron en un periódico local de mi ciudad, yo salgo contando eso, salgo contando que a mí lo que me interesa es poder reflejar esos eventos, esas historias o microhistorias de cuando, por ejemplo, la novia le devuelve el anillo al novio a pesar de que lo haya comprado ella. Esos hechos, esos actos, creo que también tiene mucho que ver con mi gusto por el tarot, por ejemplo. Porque el tarot es una historia que va desde el loco hasta el mundo y que explica todo el recorrido de esta persona a través de un mundo tanto esotérico, interno, ¿no es cierto?, como externo. Entonces el llegar a esas conclusiones me permitió a mí enfocarme mejor y obtener eso que es tan difícil para uno, que es un cierto grado de satisfacción. Yo sé, porque lo he escuchado, porque lo he pensado, lo he meditado y lo he visto muchas veces, no existe el 100% de satisfacción en el artista, es imposible, porque como dice Jay Parker, tu habilidad siempre va a ser superada por tu visión, o tu visión supera a tu habilidad o a tus habilidades. Esto significa que siempre en tu cabeza tú vas a tener una visión de lo que tú quieres, que a veces puede ser muy específica, muy clara, muy concisa, como a veces puede ser hasta un sentimiento, puede ser como algo borroso en tu cabeza que te dice esto es lo que yo quiero hacer, o a veces sabes lo que no quieres hacer, sabes cuál es el resultado que no quieres tener, pero no el que quieres tener, y lo sabrás cuando lo veas. Es como cuando vas a una tienda a comprar, o sea, necesitas algo, no sabes lo que necesitas, se te acerca el vendedor y te pregunta, bueno, caballero, ¿lo puedo ayudar? ¿Qué busca? Bueno, lo sabré cuando lo vea. Lo mismo lo siento yo en mi cabeza. A veces es muy definido, otras veces es muy difuso. Entonces, además tu habilidad, en la medida que va mejorando, tu visión también se va volviendo más exigente. Entonces, yo no espero un 100% de satisfacción, ni siquiera un 90% de satisfacción. No creo que ninguno de los artistas que yo admiro, Jay Parker, Will Terry, Sean Tan, no creo que ninguno de ellos tenga ni siquiera un 85% de satisfacción siempre. Habrá cosas en las que se sientan más
satisfechos, pero la mayoría de las veces yo lo que espero es que entre un 65 a un 70% de satisfacción es más que suficiente. Por ejemplo, voy a mostrarles aquí uno de los pocos dibujos que a mí me ha provocado un alto grado de satisfacción. Lo tengo, me voy a poner los lentes porque uno ya a los 53 tiene, ¿no es cierto?, miopías y otras enfermedades que antes no tenía. Y esto lo tengo en una carpeta que llamo Redibujos, Redibujando. En el 2019 yo tenía el deseo de dibujar a Keila, mi gatita, que por ahí anda. Anoche me dejó 2 ratoncitos de regalo. Muy buena cazadora, y le agradezco los regalos, aunque me da su cosa. Y me da pena por los ratones también. La cosa es que este dibujo era... yo quería a mi Keila vestida, abrigada, bien cozy, como dicen los gringos, tomándose una cocoa caliente, porque soy un snob, ¿no es cierto? Pero en realidad después logré dibujar esto hace relativamente poco tiempo. Esto fue en el 2019. Esto fue en el 2023, si no me equivoco. A ver, tengo por ahí la info de este archivo. Propiedades o algo. Información del archivo. En el 2024, el 7 de junio. Pero el hacer este dibujo, que ya está un poquito mejor que este otro, ¿no es cierto? Lo voy a colocar al otro lado para que... ahí. Estaba un poquito mejor, me gustó, era más caricaturesco, tenía un poco más de estilo. Fue al poco tiempo que intenté hacerlo mejor. Ya había mejorado mis habilidades, mi manejo de la tableta, había mejorado el manejo de también ciertas texturas. Compré un curso, también lo voy a colocar debajo. Yo he pirateado mucho, pero también he comprado muchos cursos, y a veces si consigo un curso pirateado y este curso me resulta bueno y me gusta, lo compro si puedo. Bueno, últimamente he podido comprar muy poquitos cursos, pero este curso en particular de Adilson Farias, un hombre brasileño, es buenísimo, lo recomiendo. Varias veces en las redes piratas lo han pedido, yo no lo comparto, no lo voy a compartir nunca. Si alguna vez alguien lo comparte, será problema de él, pero yo no voy a compartir ese curso. Una, porque estuve un año pagando las cuotas del curso, no era muy caro, pero para mí era caro, pero significó también un antes y después en mi técnica. Y lo que hice fue, chachán, este dibujo. Entonces, este dibujo, vamos a sacar el que está en el medio, es el que logró realmente provocar en mí una gran satisfacción. Sé que no es perfecto, pero en temas de composición, de perspectiva, que aquí usé un par de trucos, ahora manejo un poquito mejor la perspectiva gracias a Jan y su escuela a Jan Fraser y su escuela de Concept Art. En ese momento usé el truco que sabía, que era usar SketchUp. Algún día, si es que alguien me coloca un comentario alguna vez en mi video y quieren que les explique cómo usar SketchUp u otros programas como Blender para mejorar tu perspectiva, yo prefiero SketchUp porque es mucho más sencillo. Y les voy a explicar cómo se hace, cómo se ocupa Carapaz, por ejemplo, para sacar tu perspectiva, y cómo eso mejora en gran medida tu dibujo. Yo les digo, no es perfecto este dibujo, pero me encantan las cosas que logré, me encantan las texturas, creo que le atiné a la composición. Aquí hay un pensamiento detrás, no es llegar y colocar cosas. Hay cosas que son solamente de adornos, o como dice Alicia Mas, no solo somos dibujantes o artistas, además somos decoradores de interiores, porque hay que llenar esos cuartos con cosas. Y bueno, siempre he dicho que Keila, mi gatita, tiene una fascinación tanto por las lagartijas como por las gallinas, entonces su casa está completamente decorada con gallinas. Que puede mejorar, por supuesto. Hay cosas que son muy, muy flojitas. Hay algunas cosas que las mejoré después de compartirlas con mis compañeros de IllustraWoop, pero en general siento que es una buena ilustración. Bueno, para cerrar el primer punto, ¿no es cierto? Entonces, de una de las razones por la que tu dibujo no mejora es la falta de intención. Siéntate intencionalmente, concéntrate. No lo hagas de forma mecánica. Ese dicho de que 10.000 horas te van a volver un experto en cualquier cosa, no es tal. Son 10.000 horas de hacer algo que si no lo haces concentrado van a ser 10.000 horas de hacer un ejercicio mecánico, y vas a obtener un muy bajo porcentaje de
de ganancia de ese ejercicio y ese tiempo. Yo creo que incluso 15 a 20 minutos de tiempo concentrado diario hacen mucho más por ti que 4 horas distraído viendo la tele, escuchando un programa mientras deberías estar concentrado en lo que estás haciendo, tratando de aprender realmente, de repetirte mentalmente qué es lo que quieres aprender. Así que este es el primer punto. Vamos a pasar al segundo tiempo. La segunda razón por la cual tu dibujo no mejora es abarcar demasiado. Es un error común entre los artistas y las personas creativas querer probarlo todo, querer hacer cerámica, querer hacer escultura, querer hacer distintos tipos de técnicas, ¿no es cierto? Probar distintos tipos de técnicas. En mi caso, por ejemplo, he intentado con muchas cosas, incluso grabado, me encanta. He grabado, pero aún no he podido involucrarlo en mi proceso creativo orientado hacia la ilustración infantil, y mientras no lo haga intencionalmente, o sea, hasta que no me siente a realizarlo de esa manera, de forma intencional, no lo voy a retomar. Pero en años anteriores trataba de hacer diferentes cosas, también buscando formas nuevas de generar ingresos, que siempre ha sido un gran problema y es un problema para todos los artistas. Entonces probé con la impresión 3D, con un enfoque o una orientación artística, con el grabado láser, a través del corte de piezas de MDF, y siempre tratando de hacer algo distinto. Pero en este afán de querer probar tantas cosas de una forma que ahora logro verla como un poco desesperada, por tratar de acertarle a lo que estaba haciendo, lo único que generé fue frustración y que mi dibujo se estancara. Entonces, desde hace un poquito menos de un año me dediqué exclusivamente a esto de forma más seria. Digo yo, seria, siempre fue serio para mí, pero desde el punto de vista de que lo iba a intentar realmente, iba a ver si esto era para mí y iba a tratar de gastar mis balas en ello, y si no lo logro, abandonar definitivamente el arte y dedicarme a la informática, porque por último sé que en eso soy bueno y el dinero es bueno también. Creo que no me he equivocado, creo que es lo que quiero hacer, que es lo que debo hacer, es lo que me hace sentir pleno y es lo que me hace sentir que estoy en el camino correcto, con todas las dificultades que puedan surgir. La idea es que te enfoques en una cosa, que hagas un análisis y veas qué es lo realmente importante para ti para progresar ahora mismo. Ser honesto contigo mismo, conocerte, sigo insistiendo en esos dos fundamentos, y no tratar de que los demás acepten tu trabajo o que los demás encuentren bueno tu trabajo porque crees que así debe ser, sino que enfocarte en mejorar tu trabajo, y la gente que tenga que apreciarla o que tenga que llegar a tus canales y verte o seguirte, si es que quieres que te sigan, lo hará sí o sí. Lo irás encontrando en el camino, pero con un síndrome del impostor mucho más manejable, porque nunca lo vas a eliminar de tu vida. El síndrome del impostor es parte del proceso de ser creativo. Pero aquí lo importante es que tú te enfoques, dividas tu aprendizaje en etapas para darle claridad a largo plazo, para que obtengas mejores resultados. Tienes que no necesariamente renunciar a ciertas áreas, pero sí dejarlas en otra capa. Puede ser incluso como un hobby. Yo tengo muchos amigos que tienen otros hobbies, que son artistas, y que en vez de ahí está el gallito cantando. En vez de pintar como hobby, que yo en realidad mis hobbies casi son las mismas cosas que hago o que quiero hacer para vivir. Bien, ahí estamos grabando nuevamente porque empezó a ocurrir algún error. No sé, imagino que debe ser la batería de la cámara Rebel. Lo que decía yo es que muchos artistas que yo conozco tienen un hobby, ¿cierto? Que es lo que terminan haciendo, digamos, para descansar un poco de su trabajo diario. En mi caso, como digo, mi hobby es hacer estas mismas cosas, pero por ejemplo me gusta mucho diseñar logos. Gané dinero también con eso, aunque no soy un
un diseñador propiamente tal. Tengo estudios de diseño, sí. Y también me gusta mucho, obviamente, el arte físico, o analógico, pero por razones económicas y de practicidad y de que nunca logré escanear correctamente mi arte para que me diera un grado de satisfacción, sino que terminaba siendo muy frustrante. Decidí dejar el arte análogo solo como algo que hago para relajarme, para seguir alimentando mi creatividad más pura. Entonces, mi punto es que no intentes hacerlo todo a la vez, que te enfoques en las partes que son importantes, en lo que tienes que mejorar primero, en los fundamentos, y de a poco a poco, con el tiempo, las cosas van a ir encajando y vas a tener mayor satisfacción con este trabajo y no vas a sufrir tanto. Este es otro punto, el tercer punto, la tercera razón que considero yo muy importante, y es algo que aprendí y que aplico, que lo extraje de mi experiencia en el mundo de la informática. La verdad es que desde el momento en que empecé a aplicarlo, significó un cambio muy fuerte en mi desarrollo, en la búsqueda de este proceso de ilustrar, y yo lo recomiendo completa y plenamente. Es la razón número 3, no iterar tu propio trabajo. Iterar significa repetir una misma tarea una X cantidad de veces hasta que mejore con el tiempo. Obviamente no iterar a lo tonto y loco, sino que analizándolo y tratando de mejorar ese trabajo. Por ejemplo, la mayoría de las veces uno hace un dibujo y si ese dibujo no te satisface, generalmente le haces caso a la mente y terminas pasando a un nuevo dibujo, porque un nuevo dibujo significa un nuevo desafío. Por un momento se queda callada esta voz del síndrome del impostor, ¿no es cierto? Y te permite seguir adelante sin tantas grandes frustraciones. Pero para realmente avanzar, lo que necesitas hacer es iterar, o sea, volver a analizar una ilustración para ver si efectivamente estás obteniendo de ella lo que querías, o sea, si estás logrando llegar a ese punto donde te quedes satisfecho. Voy a mostrarles un dibujo que representa esa característica. Lo tengo aquí en las 800.000 carpetas que tengo. Creo, voy a poner mis lentes nuevamente. Si no me equivoco, la tengo en una carpeta que tiene que ver con Inktober 2023 Dream, claro. Ya, aquí tengo yo una serie de dibujos. Lo que había intentado hacer en este proyecto, así a grosso modo, para darles algo de contexto, es que quería usar el prompt del Inktober de ese año, del 2023, y construir una ilustración para mejorar, digamos, mi desarrollo de ilustraciones, pero enfocado obviamente al cuento infantil, ¿no es cierto? Y a tratar de componer toda una página con fondos y todo eso. No tratando de hacerlo una vez, o sea, una ilustración diaria, porque eso era prácticamente imposible, pero sí enfocándome, no importa el tiempo que me tomara, en un concepto a la vez. Y el primer concepto del Inktober del 2023 era Dream, sueño. Entonces se me ocurrió esta historia donde un robot se quedaba dormido y terminaba oxidándose porque se le acababa la batería, y que soñaba con tener un perrito, ¿ya? Entonces hice este primer boceto. Hice algunos primeros en papel, porque por alguna razón me sigue resultando más cómodo primero dibujar en papel y después o escanearlo, o ya a esta altura puedo ya dibujar mejor directamente en digital, pero normalmente en esa época, para poder avanzar, yo terminaba escaneando el boceto que había hecho en papel y después empezaba a trabajar un nuevo boceto en digital. La cosa es que intenté llevarlo a buen puerto, si no me equivoco, claro, lo hice. Dice aquí que básicamente aquí lo tengo con un borde. Siempre he tenido problemas para decidir si lo quiero con borde o no, porque básicamente los bordes que he hecho no me agradan.
tengo que investigar un poquito más de eso. Y aquí lo tengo sin bordes, que era más o menos lo que yo en realidad quería, que en realidad es la misma ilustración. Pero obviamente encontraba que si bien es cierto, tenía los componentes del cuento o de la ilustración que yo quería lograr, no me convencía plenamente. Entonces llegué a empezar a investigar otras posturas y llegué a este otro boceto. Yo generalmente duermo así, de costado. Entonces me parecía redundante el hecho de que estuviera pensando en un perrito robot. Así que lo hice que se me ocurrió que estuviera abrazando un tronco en forma de perrito y se había quedado dormido. Y bueno, lo que dice ahí, ¿no es cierto? Dice: se quedó dormido pensando acerca de qué feliz sería si tuviera un pequeño y cariñoso cachorro como esos que vio jugando en el parque con los humanos. Era su único deseo, el único deseo de su corazón mecánico. Entonces empecé a trabajar un poquito en esta ilustración, empecé a dar colores, me empezó a gustar un poquito más, pero todavía me sentía insatisfecho con la integración, con el fondo. Además, como en la medida que uno va, como he dicho antes, mejorando, ¿no es cierto?, en sus capacidades, también tu visión se va incrementando, o sea, empiezas a querer algo más complejo cada vez, ya que ves que puedes lograrlo o tienes la impresión o el deseo de que puedes lograrlo. Entonces fui empezando a trabajar un poquito más los colores. Quería lograr ese efecto que se da en los bosques cuando la luz pasa a través de los árboles, pero me parecía algo que no iba a ser posible de que yo lo lograra efectivamente. Pero lo cierto es que terminé haciendo terminé haciendo este dibujo, esta versión donde, bueno, aquí lo hice en español: se durmió feliz soñando con tener un cachorrito cariñoso como los que había visto jugando con los humanos en el parque. Y tenía este objeto en primer plano, las hojas, el conejito, digamos, el pajarito arriba. Aquí ya estaba un poquito más contento con el resultado, incluso con el efecto de la luz entre los árboles. Pero después de tomar un taller con Io Bru, también la recomiendo completamente. Es una ilustradora que sabe muy, muy bien cómo lograr apoyarte. Su modelo de negocios es eso, el dar mentoring y apoyo. Y puede que no te guste cómo ella ilustra, pero sí que la tipa sabe de lo que habla, efectivamente lo sabe. Entonces, en esa época, que fue la época de mi cumpleaños el año pasado, mi señora me regaló la membresía. Creo que fueron un mes o 2 meses del taller, que justamente me exponían a algo que siempre fue mi miedo, pero que también es uno de los factores que te permite crecer, que es el exponer tu trabajo a ser criticado. Tanto aprender a criticar como a recibir esa crítica. Una de las cosas más importantes que puedes aprender es separar tu trabajo de tu persona. Porque cuando alguien critica tu obra, no te está criticando a ti como persona, tú no eres tu obra. Entonces, cuando logras separar eso, creces un montón. Como les digo, fui iterando este trabajo. Esta es la versión número 8, pero de esta composición, así que por lo menos tengo que haber hecho unas 20 ilustraciones. Y después derivó en esta, debido al feedback que recibí en uno de los talleres, ¿no es cierto?, que el conejo quitaba mucho protagonismo, que trabajara un poquito mejor los colores, el que resaltara mejor el tronco y bueno, fui haciendo caso, obviamente. Aquí tengo una versión un poquito más oscura y al final, bueno, esta es la versión final, la 9.1. Siempre puede mejorar, o sea, hay cosas que ahora veo y que obviamente podría mejorar mucho, pero creo que no hubiese llegado ni cerca de esta versión de haberme detenido en ese primer dibujo, ¿no es cierto?, en este o en este, y haber dicho, ahí lo logré, ya saqué afuera esta idea. En cambio, como soy obsesivo y como creo muchos de ustedes también lo son, de hecho creo que una característica de ser artista es ser obsesivo, me llevó a un dibujo mucho más completo y con un mayor grado de satisfacción. De hecho, este mismo dibujo me permitió, aquí lo tengo hecho hasta en análogo, me permitió llegar a encontrar la historia que potencialmente podría contar, que llevara a ese cuadro final. Salió en una tarde, tengo toda la parte de las miniaturas, ¿no es cierto?, del thumbnails,
contando la historia, que es un poquito triste. Por alguna razón a mí me gustan un poco las historias tristes. Creo que está bien, no necesariamente todas las historias tienen que tener un final feliz, pero sí me gusta apuntar hacia la emoción. La cosa es que yo llegué a lograr eso en mi trabajo, dándome cuenta de que aquello que usaba antes en informática, que era cuando trabajaba en un módulo, lo iba perfeccionando, manejando, ¿cierto?, modificándolo con el tiempo, hasta lograr obtener un resultado satisfactorio. Eso lo puedes tú también aplicar a la ilustración y va a ser una enorme ganancia para tu trabajo. Cuarta razón por la cual tu dibujo no mejora: el no usar referencias. De alguna forma, generalmente nos estamos resistiendo a revisar o a utilizar fotografías o imágenes como referencia, por una suerte de pensar que el artista tiene que dibujar todo desde su mente y no copiar. La verdad es que es un error. Lo ideal es usar referencias, ya sean referencias fotográficas de la vida misma, incluso referencias de ilustraciones de otros autores, tratando de no copiarlos, sino de inspirarse en cómo resolvieron a lo mejor un problema, o justamente cómo es lo que no quieres que resulte, usarlo como una especie de prueba de contraste. Es importantísimo crear una biblioteca mental de tus dibujos. Hay un autor, un ilustrador coreano, que lo menciona que lo menciona Jean Fraisse varias veces, que creo que lo conoció en Francia, y Kim Jong no sé cuánto, pero no es Kim Jong-un, sino Kim Jong-gi, que falleció lamentablemente. Él era impresionante, y una de las principales características era su capacidad de dibujar de memoria muchas cosas, y anatómicamente correctas y absolutamente llenas de detalles. Es de un trabajo impresionante. Pero él, como lo confiesa en un video que vi en una entrevista que le hicieron, él desde muy pequeño acostumbraba a dibujar mucho, a dibujar un tigre. Me acuerdo que lo mencionaba ahí en diferentes poses, de tal manera de que su cerebro fue acumulando todas estas referencias. Y aparte que obviamente él tiene una memoria fotográfica, o tenía una memoria fotográfica. Falleció el año pasado, creo, lo cual fue una gran pérdida para el mundo del arte. Yo lo que hago es tomar un cuaderno de estos económicos, como te digo, lápices económicos, abrir Pinterest, y lo primero que me llame la atención, generalmente fotografías. Trato de mantener esa regla, por lo menos cuando estoy creando esta biblioteca mental. Trato de usar fotografías y no ilustraciones de otro ilustrador. Cuando he ocupado ilustraciones de otro ilustrador, trato de representar lo que está en la fotografía con el estilo del ilustrador, para tratar de aprender, o con mi propio estilo, tomar la ilustración del ilustrador y transformarla en algo más cercano a mi estilo, o a la búsqueda de mi estilo, porque al final tu estilo es lo que sucede mientras estás buscando un estilo. Pero en pocas palabras, lo que trato de decir aquí es que no hay vergüenza en usar referencias. De hecho, hay que usar referencias para que tu trabajo mejore. Piensa que tu cerebro filtra la información. De hecho, tú estás mirando, no miras con los ojos, miras con el cerebro. Tus ojos están captando la luz reflejada en los objetos, ¿no es cierto? De hecho, hay una cosa muy interesante ahí. Yo siempre pensé que el color de un objeto era la luz reflejada sobre ese objeto, pero en realidad la forma correcta de mirarlo es que ese objeto absorbe todas las ondas de luz y color, ¿no es cierto? Porque las ondas de luz son color, menos aquella que refleja, y ese es el color que nosotros vemos. No significa que sea el color real del objeto. Eso es un dato friki, un dato absolutamente inútil, que les puede hacer parecer interesantes e inteligentes en una reunión entre amigos, familiares y conocidos. Pero volviendo al punto,
lo que tienen que hacer es tratar de observar directamente. O sea, hay mucho que se gana a través de la observación directa, de cómo la luz se refleja en ciertas cosas, hacia dónde proyecta la sombra, cómo funciona la textura, ¿no es cierto?, a través del uso de tus propios ojos, pero también con fotografías, porque ahí hay como un filtro de por medio, el filtro de la cámara que también distorsiona la realidad. Cuando utilizas el trabajo de otro artista, estás viendo a través de dos filtros. Estás viendo a través del filtro de su cabeza, ¿no es cierto?, o tres filtros: el filtro de su cabeza, el filtro de su habilidad para representar lo que ve en su cabeza, y la fotografía probablemente, o la realidad. O sea, pueden haber hasta 4 filtros y entre medio. De todos aprendes, pero idealmente tienes que llegar a la fuente original que quieres representar. Quinta razón por la cual tu dibujo no mejora y cómo corregirlo. La quinta razón, que si bien es cierto es la última, no es una de las menos importantes, sino que es, creo yo, una de las más importantes a nivel psicológico, es no permitirte hacerlo mal. O sea, no darte espacio para el error. Necesitas olvidar esa regla creada en tu mente de que tu dibujo tiene que ser perfecto. Sé que es difícil, porque todo lo que exteriorizamos está propenso a ser juzgado. Entonces, nosotros no queremos ser juzgados, nadie quiere ser juzgado. Entonces, lo que intentas es tratar de hacer siempre las cosas de manera perfecta, pero al intentarlo vas a fracasar, porque no eres perfecto, eres imperfecto. Y esa imperfección es normal, natural, y es preciosa además, porque es esa imperfección la que te hace único. Entonces tienes que darte permiso para equivocarte, tienes que darte permiso para jugar, siempre bajo la premisa de la intención. O sea, tienes que hacerlo intencionadamente, no en el sentido de que intencionalmente buscar la falla, sino permitirte la falla, el error. En la medida que te vayas equivocando, vas a ir aprendiendo. Es la única manera de crecer. Tú no creces haciendo todo perfecto. Es como cuando te sometes a estas críticas, ya sea en grupos, en retos como el de SBS Learn, el How to Fix Your Art. Perdón, lo voy a tratar de decir mejor en inglés. How to Fix Your Art. Cómo corregir tu arte. Te va a haber sonado como la colombiana, que siempre se me olvida el nombre. Pero bueno, o cuando tomé este taller, por ejemplo, de criticar, o ahora que hago los retos de IllustraGroup, o incluso cuando subo tareas a la escuela de Jan Freys, que he fallado en eso lamentablemente en el último tiempo, porque le he dado prioridad a otras cosas, pero sigo haciendo mis tareas y sigo estudiando. Pero cuando tú te expones, esos comentarios que son totalmente bien intencionados, que pueden nacer completamente desde el amor, o desde la simpatía, o de la empatía, o del apoyo, ¿no es cierto? Y te dicen, ¿qué trabajo más bueno? ¿Qué bien lo que hiciste? Está bien. Lo recibes, lo aceptas, lo abrazas, te nutres de eso. Pero el comentario que realmente te sirve es aquel que critica de forma constructiva y fundamentada, obviamente, tu trabajo. O sea, esa crítica es la única que realmente te va a permitir avanzar, porque nosotros estamos encerrados en nuestro propio mundo mental, y aunque sabemos que hay algo que está mal, porque nuestra mente es experta en saber cuando las cosas están mal, no sabes detectar cuál es. Solo sabes que algo está mal, que algo no te cuadra, que algo te provoca insatisfacción. Pero son tus ojos. O sea, puedes girarla, que es un buen truco, puedes girar la imagen por el plano vertical o horizontal, como quieras llamarlo. Puedes girar esa imagen por su línea del horizonte, o como quieras hacerlo, y realmente te darás cuenta de algunos errores. Pero hay muchas cosas que no podrás ver porque estás juzgándolas desde tu punto de vista y con la información que tiene tu cerebro, y que obviamente va a estar siempre sujeta a tu opinión. Está contaminada, por decirlo de alguna forma, por tus propias vivencias. Entonces, que otra persona te diga, oye, ¿sabes qué? Mira, se ve bien, pero
esto me parece extraño, que pueden ser desde comentarios técnicos como decir, no sé, el ojo izquierdo es levemente más grande que el ojo derecho, y tú podrás argumentar, pero es que en la vida real no tenemos esa simetría, y está bien, si es un retrato está bien, pero hay cosas que pueden molestar, o esa perspectiva no es correcta, o puedes recibir comentarios como, mira, no sé, pero a mí me produce... Esa imagen me produce miedo cuando debería provocar ternura, o a la inversa, te provoca ternura cuando debería ser miedo. Todo va a depender de la intención. Puede ser una intención no buscada, como puede ser algo intencional. Yo en el fondo siempre he creído que todo tiene una razón psicológica, incluso aquello que parece absurdo, ¿ya? Porque somos seres psicológicos. Nuestro principal órgano es nuestro cerebro. A ti te pueden cambiar el corazón, un trasplante de corazón, y vas a seguir siendo tú. Te pueden cambiar un brazo, ¿cierto? Y te pueden amputar un brazo, puedes perder la vista, puedes perder la capacidad del habla y seguirás siendo tú. Pero estoy seguro que el día que exista el trasplante de cerebro, porque en algún momento va a existir, a lo mejor no de aquí a los próximos 200 años, pero en algún momento va a existir, cuando eso suceda ya no serás tú. A menos que la ciencia logre encontrar dónde se almacena la conciencia, lo que te hace a ti mismo. Yo tuve hace años atrás una experiencia en la que yo puedo dar fe de que la conciencia y el cuerpo físico son dos cosas que se pueden separar. O sea, tengo la prueba vivencial de que tú no estás ligado físicamente a tu cuerpo. No sé si esa separación te permita o persista, digamos, esa existencia después de que tu cuerpo físico haya muerto. Espero que no, o espero que sí, no sé. La verdad es que a veces quiero que sí, a veces quiero que no, pero de que te puedes separar de tu cuerpo, lo puedes hacer. O te pueden obligar a hacerlo, como fue en mi caso. Pero eso sí es material para otra historia si a alguien le interesa. La cosa es que en lugar de pensar que el dibujo que quieres hacer tiene que ser perfecto, intenta decirte, voy a explorar y ver qué pasa. Hay una frase que decía un jefe que tuve yo en Pullman Santa Rosa, la empresa en la que trabajé, que decía, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Claro, ¿por qué? Porque intentas, esa incesante búsqueda de perfección hace que tu trabajo no sea tan bueno en realidad. Porque no lo terminas nunca, porque te produce insatisfacción. Por lo tanto, con que consigas ese 65% de satisfacción, o sea, un poquito más de la mitad, te dé algún tipo de grado de contento, está más que bien. Como decía otro amigo que empezó como un cliente en mi mundo, pues en mi vida de informático, y después nos convertimos en grandes amigos, con Juan Alberto, él me decía, corrígelo en la próxima. Yo le hablaba mucho de mis dibujos, hace tiempo que no hablo con él, si no sabe que estoy yo metido en esto actualmente, yo creo que se alegraría mucho. Ya conversábamos largo y tendido sobre estos temas, y él me decía, no te bloquees en el trabajo que estás haciendo, corrígelo en el próximo, sigue creando. Entonces es importante no hacerlo perfecto, porque como te digo, por una parte la búsqueda de la perfección hace que no aprendas. Por otra parte, no eres un ser perfecto, por lo tanto tu trabajo nunca va a ser perfecto. Me sorprendí una vez viendo en este podcast que se llama 3 Points of Perspective o algo así, perdonen mi mal inglés, 3 puntos de perspectiva, Jay Parker, Will Terry y el tercero, que siempre me olvido de uno, a veces es Will Terry el que me olvido del otro, pero son 3 super artistas que tienen este podcast, que lo recomiendo plenamente, está en inglés, sí, de SBS Learn. Cuando Jake Parker era el creador de Inktober y un artista excepcional, tenía una ilustración preciosa de una especie de pterodáctilo modificado como nave, con unos como duendes que eran los pilotos, los elfos. Y Will Terry le hizo algunas modificaciones ahí en el vivo. Y yo no sé si habrá sido una cosa mía, pero logré percibir en los ojos de Jake Parker como cuando dicen, vi ese punto cuando se le rompió el corazón, porque él fue consciente, y yo fui consciente, y probablemente mucha de la gente que lo vio fue consciente de que su trabajo podía mejorarse mucho. O sea,
frente a los ojos nuevos de otro artista que no tiene las mismas falencias que él tiene sus propias falencias, Jay Parker debe tener sus propios bloqueos mentales y sus propias sus malos hábitos al dibujar. Y Will Terry, como es de otra onda, tiene otro estilo, le hizo pequeños cambios y la ilustración subió un 15-20% en perfección. O sea, fue impresionante. Y eso me hizo pensar mucho en eso de que siempre es perfectible. Tu trabajo siempre puede ser mejor. Por lo tanto, tú tienes que ponerle un límite también a hasta cuándo intentar perfeccionarlo. Tratar de no sufrir. Tratar de aprender. Tratar de... ¿Qué se te quedó mal? ¿Cómo decía este pintor clásico, Bob Ross? No cometemos errores, sino que accidentes felices. O sea, abrázalo, trata de sacarle algún provecho a una mancha, a que se te echó a perder un dibujo. Yo a veces cuando hago algo y siento que quedé estancado, yo vuelvo a la casilla número 1. Si no puedo retroceder unos cuantos pasos hacia atrás, regreso todo el camino hacia atrás e intento hacerlo de nuevo, intento mirarlo desde otro punto de vista, desde otro aspecto. Y generalmente resulta como algo bastante bueno o satisfactorio. Y ya para terminar, te nombré entonces las 5 razones que impedían que impiden actualmente que tu dibujo mejore y cómo solucionarlas. ¿Cierto? La razón número 1, practicar sin intención. Tienes que intencionalmente concentrarte en lo que estás haciendo. 25 minutos, 15 minutos de práctica diaria, te aseguro son mucho mejores que horas y horas de dibujo sin intención, mirando televisión o escuchando algo, prestando demasiada atención a lo que estás escuchando. Segunda razón, abarcar demasiado. Trata de enfocarte en algunas cosas hasta que las domines. Aquellas cosas sobre todo que logren mejorar tu arte. Enfócate en eso y déjalos de lado por un tiempo o quítales un poco de presión. Déjalos más como un hobby. La tercera razón, no iterar tu propio trabajo. O sea, no hagas un dibujo y si no resultó como lo estabas esperando, lo dejas abandonado y sigues con otro. Incluso si resultó relativamente satisfactorio, déjalo marinar, como digo yo, un tiempo, guárdalo en un cajón, guárdalo en una carpeta, cierra esa carpeta, ponte a hacer otra cosa, pero con la idea de volver a retomarlo y ver si podías resolverlo de otra manera. Cambiar el ángulo, cambiar el orden de los elementos. Recuerda que la narrativa es una cosa compleja, pero tiene bases y fundamentos. No es lo mismo, obviamente, la narrativa para el pueblo oriental, por ejemplo, que la narrativa para el pueblo occidental o incluso para los pueblos originarios. Hay conceptos que existen en el mundo occidental que en otros pueblos no existen. Pero, por ejemplo, aquello que según nuestra manera de leer viene desde la izquierda hacia la derecha, una persona que viene caminando desde la izquierda hacia la derecha va entrando, en cambio, o va avanzando. Cuando una persona va de la derecha hacia la izquierda va retrocediendo. Son cosas que sí, tú las puedes hacer intencionalmente en una ilustración para representar algo que tú quieres. Por ejemplo, en esa ilustración de... ¿dónde es que la tengo? A ver. Mira que ni siquiera he subido esa ilustración. Ah, no, sí, aquí la tengo. Esta es mi página web. Aquí yo tenía la duda de si que apuntara mirando hacia la izquierda o apuntara mirando hacia la derecha. Hacia la izquierda es como recordar el pasado. O sea, hay una intención ahí. Está recordando el pasado, que puede ser el mismo día o recordando a alguien. Eso es narrativa intencional. Que lo logre ya es otra cosa, pero por lo menos hay una intención. El cuarto punto es no usar referencias. Tenemos Pinterest, tenemos un montón de páginas útiles. Yo les voy a mostrar aquí algunos de mis favoritos. Y tenemos mucha información. Mira, este no es justamente el favorito que quería. Veamos de nuevo. Referencias gráficas. ¿Dónde? Aquí lo tenía. Bueno, por aquí en alguna parte. Qué raro. Ya lo voy a encontrar. Tenía un montón de referencias. No puedo encontrar exactamente. Pexel lo tenía entre medio. Bueno, tiene fuentes de
de imágenes que te pueden servir. Trata, sí, un poquito de huir de las referencias demasiado artísticas. Bueno, a menos que sea tu objetivo, pero trata de usar referencias, mejor en este sentido, fotografías bien tomadas, pero que no tengan necesariamente un toque muy artístico, para que no sea una copia. A eso básicamente, que no sea una copia. Estúdiala así, estudia composición. Por ejemplo, acá hay un triángulo. Esta composición puede que respete la regla de los 3/3. En eso fíjate. Pero trata de no copiarlo fielmente, a menos que ese sea tu objetivo, tu intención. La razón número 5, permítete hacerlo mal. Permítete, dale margen al error. Comete errores. Comete accidentes alegres. Es la única forma de avanzar. Yo te aseguro de que si lo haces de esta manera, vas a mejorar y te vas a acordar de mí. Si es que estás viendo este video. Si no estás viendo este video, tampoco tienes idea de lo que te estoy diciendo. Bueno, por último, si en algo te ayudó este video o te dio en qué pensar, dale su like. Me gustaría tener que sea un like. Sígueme. Si te gusta escucharme balbucear tonteras por más de una hora probablemente. Yo trataré de hacerlo lo más seguido que pueda, pero tampoco voy a ser un youtuber ahí influencer, así que no te preocupes, no te voy a llenar con videos así de ridículos. Considera suscribirte, ¿no es cierto?, a este canal, activa la campanita como dicen los youtubers para no perderte futuros videos de ilustración. Hablo mucho de salud mental, creo que tengo mucho que decir. No tanto como para darte soluciones, o tal vez yo he pasado por crisis bastante grandes, así que puedo entender perfectamente si estás en un punto oscuro de tu vida, y te aseguro que ciertas cosas que aprendí funcionan el día de hoy. No estoy libre 100% de sentirlas nuevamente, a veces las siento, pero ya son más controlables. Así que en estos videos encontrarás algunas de esas vivencias, las podrás tomar como tú quieras, son mi opinión, son mis vivencias, no tienen por qué ser válidas para ti. Si quieres saber algo más de mí, búscame en mis otras redes, búscame en mi página web. Aquí en el mismo YouTube aparecen mis enlaces en tokaido.com. Es Tokaido con 2K, no todo caído, sino que Tokaido. Es un nombre absurdo que modifiqué, o sea, tomé de hace años atrás cuando creé mi primera cuenta en Hotmail, cuando Hotmail ni siquiera era de Microsoft. Así de antiguo soy. Y bueno, los voy a dejar con la frase que quiero acuñar, que quiero que la gente reflexione. No le creas a la mente, porque la mente miente. Nos vemos.